Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Hoy quiero continuar la serie que comenzamos ya hace unas 4 semanas atrás. Today I want to continue the series that we started about 4 weeks ago. Estamos en la quinta parte de la serie antes de la primera Navidad. We're in the 5th part of the series before the first Christmas. Yo quiero continuar con el enfoque sobre las evidencias bíblicas de la divinidad de Jesús. Hemos establecido una advertencia que el apóstol Pablo nos hizo en la carta de Colosenses. We've established a warning that the Apostle Paul made to us in the letter to the Colossians. Pablo dijo en Colosenses 2, versículos 8 a 9. Paul says in Colossians chapter 2, verses 8 and 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Beware lest anyone deceive you by means of philosophies and empty niceties, Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. according to the rudiments of the world and not according to Christ. Porque en él, hablando de Jesús, For in him, speaking of Jesus, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. dwells bodily all the fullness of the Godhead. Pablo realmente está haciendo no solamente una advertencia, Paul is making truly not just a warning, pero una declaración de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. but a declaration of the deity of our Lord Jesus Christ. De hecho, esa es la razón por la cual cuando le escribe a la iglesia de In Filipenses, fact, that's the reason for which when he writes to the church of Philippi, en el capítulo 2, versículo 5, él dice estas palabras. in chapter 2, verse 5, he says these words. Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, Christ Jesus, who being by nature God, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. did not consider being equal to God as something to cling to. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. On the contrary, he voluntarily demeaned himself, taking the nature of a servant and becoming like human beings. En las últimas 4 semanas hemos hablado de la deidad de Jesús, In the last 4 weeks, we've spoken about the deity of Jesus, pero también discutimos el fundamento de la Trinidad. but we also talked about the foundation of the Trinity. Y dijimos que existen 3 fundamentos bíblicos con respecto a la Trinidad. And we said that there exist 3 biblical foundations with regards to the Trinity. Número 1, existe un solo Dios. Number 1, there exists only one God. O sea que nosotros somos monoteístas. So we are monotheists. No creemos en 3 We dioses, don't believe in 3 gods, sino en un solo Dios. but only in one God. Y existen 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And there exist 3 divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y estas 3 personas divinas son coiguales y And coeternas. these 3 divine persons are co-equal and co-eternal. Entonces lo que estamos tratando de decir So what we're trying to say es lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. is what the Apostle John says in 1 John chapter 5, verse 7. Él dijo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, For he said, for there are 3 that bear witness in heaven, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3, they are one. Por eso que la Biblia enseña de manera clara que existe un solo Dios en 3 And personas. that's what the Bible teaches in a clear way, that there exists only one God in 3 persons. Y estas 3 personas son un solo Dios. And these 3 persons are only one God. Ahora también vimos nosotros, hermanos, 2 rasgos exclusivos de la deidad. Now we also saw, brothers, 2 exclusive features of the deity. La semana pasada dijimos que estos 2 rasgos son que Dios es el único creador de todas las cosas Last week we said that the 2 features are that God is the only creator of all things, y que Dios es quien gobierna todas las and cosas. that God is the one who governs them. Esto queda evidente, hermano, en el Nuevo Testamento, And this is evident in the New Testament. porque los autores del Nuevo Testamento de manera deliberada For the authors of the New Testament, in a deliberate way, le atribuyeron estos 2 rasgos a Jesucristo, attributed these 2 features to Jesus Christ, intencionalmente para quitar toda duda respecto a su deidad. intentionally to remove all doubt with regards to his deity. De hecho, esa es la razón por la cual los apóstoles y los primeros In cristianos fact, that is the reason for which the apostles and the first Christians no dudaron en adorar públicamente a Jesucristo. did not doubt in worshiping Jesus Christ publicly. La Biblia, hermano, nos da varios ejemplos de seres humanos, de ángeles
que se negaron a recibir adoración. The Bible gives several examples of human beings and of angels who denied receiving worship. Sin embargo, Jesucristo nunca se negó a recibir adoración, por el contrario, la recibió públicamente. However, Jesus Christ never denied receiving worship. In fact, on the contrary, he received it publicly. En mi opinión, esta es una de las evidencias bíblicas más claras de la deidad de Jesucristo. And in my opinion, this is one of the most clear biblical evidences of the deity of Jesus Christ. Por eso he separado el día de hoy And that's why I've separated this day específicamente para ver lo que la palabra nos dice con respecto a adorar a Dios. specifically to see what the Bible tells us with regards to worshiping God. Y quiero comenzar en el Antiguo Testamento. And I want to start in the Old Testament. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículos 4 al 5, In the book of Exodus chapter 20 verses 4 and 5, que es donde Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. which is where God gives the people of Israel the 10 commandments. Esto es lo que la Biblia nos enseña con respecto a inclinarnos o adorar otros And dioses. this is what the Bible teaches with regards to bowing to or worshiping other gods. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. It says, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath. Y después dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Or that is in the water underneath. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am strong and jealous. Por eso que usted no ve ninguna imagen en este lugar. And that's why you don't see any images in this place. Porque la Biblia es explícita con no hacernos imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Because the Bible is explicit with regards to not making images of what is in heaven, on earth, or under the earth. Pero también la Biblia es muy enfática But the Bible is also very emphatic en que no debemos honrar a nadie que no sea Dios. in that we should not honor anyone who is not God. De hecho, la palabra honrarás In fact, the word honor en 5 ocasiones se traduce no adorarás. in 5 occasions is translated as you shall not worship. Y las 5 ocurren en el libro de los Reyes. And all 5 occur in the book of Kings. En otras palabras, Dios espera que a Él solo le adoremos y lo honremos. In other words, God expects for us to worship and praise only Him. Entonces, darle gloria, honor y honra a cualquier criatura que no sea Dios es idolatría. And so to give glory and honor to any creature that is not God is idolatry. Entonces la Biblia prohíbe inclinarnos y adorar a otro And Dios. so the Bible prohibits us from bowing down and worshiping other gods. Jesucristo enfatizó esto. Jesus Christ emphasized En el it. libro de Lucas capítulo 4, cuando fue tentado en el desierto, In the book of Luke chapter 4, when he was tempted in the desert, dice que el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. it says, and the devil said to him, all this authority I will give to you and their glory, if you will bow down in worship before me, and all will be yours. De hecho, Satanás desde el principio estaba buscando que lo adoraran. In fact, Satan from the beginning was seeking worship. Vamos a ver más adelante que esa fue una de las razones por la cual fue expulsado del cielo. And we're going to see later on that this is one of the reasons for which he was expelled from heaven. Ahora, quiero que ustedes observen la respuesta de Jesucristo. Now I want you to observe the response from Jesus Christ. En el versículo 8 de Lucas 4, Jesús dijo, In verse 8 of Luke 4, Jesus said, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. and Jesus answered and said to him, get behind me, Satan, for it is written, you shall not worship the Lord your God, and him only you shall serve. ¿Se da cuenta que Jesús dijo que solamente a Dios debemos adorar y servirle? Do you see that Jesus is saying that we should only serve and worship God? Entonces Jesús está estableciendo algo que ya el Padre ha establecido en el Antiguo Testamento. And so Jesus is establishing something that the Father has already established in the Old Pero por Testament. favor, vamos a ver más adelante But please, we'll see a little further on cómo el mismo Jesucristo how Jesus himself recibe adoración receives worship. y no le impide a la gente que lo haga. And he does not prohibit people from doing it. Entonces mi pregunta es esta: So my question is this. si Jesús está diciendo que solo Dios merece adoración, If Jesus is saying that only God deserves worship, entonces ¿por qué Él recibe adoración? then why does he receive worship? Lo que Jesús está diciendo de manera implícita es que Él también es Dios. What Jesus is saying in an implicit way is that he is also God.
Ahora veamos lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Now let's see what the word says in the book of Revelations. Porque no solamente no debemos adorar los seres humanos, Because not only should we not worship human beings, sino que tampoco debemos adorar ángeles. but we should not also worship angels. Apocalipsis 19:10, Revelations 19:10, hablando de Juan, cuando Juan se postró ante un ángel, speaking of John when he bowed before an angel, dice, me postré a sus pies para adorarlo. he says, I fell at his feet to worship him. Pero él me dijo, no lo hagas, But he said to me, don't do that. soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who behold to the testimony of Jesus. Adora solo a Dios. Worship only God. Aquí está Juan postrándose ante un ángel And so here is John bowing before an angel. y ángel dice, no lo hagas, And the angel says, no, don't do it. solo póstrate y adora ante Dios. Only bow before and worship God. Entonces Juan está estableciendo de manera clara que no debemos postrarnos o adorar a ningún ángel. So John is establishing in a clear way that we should not bow down and worship any angels. Porque los ángeles fueron creados por Dios. Because the angels were created by God. Ahora, veamos también lo que la Biblia enseña Now let's also see what the Bible teaches con respecto a no adorar a los hombres. with regards to not worshiping men. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 25 y el 26, In the book of Acts, chapter 10, verses 25 and 26, el contexto de la historia es que Pedro está en ayuno the context of the story is that Peter is in a fast y también está en ayuno Cornelio, and Cornelius is in a fast. y Dios le trae una visión a Pedro And God brings Peter a vision. y le habla y dice, sabe, hay una persona que te viene va a mandar gente a buscarte And he speaks to him and he says, you know, there's somebody that's going to send people for you para que compartas algo con ellos. so that you can share something with them. Y fue una manifestación gloriosa de Dios. And it was a glorious manifestation from God. Pedro va a casa de Cornelio Peter goes to Cornelius' house. y cuando Pedro llega a casa de Cornelio, And when Peter arrives at Cornelius' house, Cornelio se postra ante Pedro para adorarlo. Cornelius bows before Peter to worship him. Yo sé lo que la palabra enseña con respecto a eso. And observe what the word teaches with regards to that. Hechos 10:25. Acts 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle As Peter was coming in, Cornelius met him y postrándose a sus pies adoró. and fell down at his feet and worshiped him. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. But Peter lifted him up, saying, stand up, I myself am also a man. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado And that's why, brothers, you have to be very careful. cuando la iglesia tradicional le enseña a la gente que se postren ante el Papa. When the traditional church teaches people to bow before the Pope, La Biblia es clara, the Bible is clear. no debemos postrarnos ni adorar a ningún ser humano. We should not bow before nor worship any human being. Cuando Pedro, que muchos bajo la tradición dice que es el primer Papa, When Peter, whom by the tradition many say is the first Pope, alguien se postró ante él, when somebody bowed before him, Pedro inmediatamente dijo, no, Peter immediately said, no, yo soy hombre como tú. I am a man just like you. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, solamente adora a Dios. In other words, Peter was saying, only worship God. Aleluya. Ahora quiero que veamos que Jesucristo, cuando recibió adoración, no se lo impidió a la gente. Now I want us to see that Jesus Christ, when he received worship, he did not prohibit people. Y vamos a ver varios ejemplos que la Biblia nos muestra con respecto a esa verdad. And we will see several examples that the Bible teaches us with regards to that truth. De hecho, desde el nacimiento de Jesús In fact, from Jesus' birth hasta después de su resurrección, until after his resurrection, vemos que personas adoran a Jesucristo. we see that persons worship Jesus. Veamos en Mateo capítulo 2, versículo 11. Let's see in Matthew chapter 2, verse 11. Dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose, lo adoraron. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. De hecho, algunas películas In cristianas fact, some Christian movies muestran esta escena dentro
del pesebre. show this scene of the nativity. Pero eso no es bíblico. But that's not De hecho, la biblical. última película de la Natividad de Jesús lo tiene así. In fact, the last movie of the antiquity of Jesus is like this. Parece que querían ahorrar espacio y tiempo. I think they wanted to save time and space. Pero la Biblia dice claramente But the Bible says clearly que cuando llegaron a la casa, that when they arrived to the house, no fue cuando llegaron al pesebre, it wasn't when they got to the crib. cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. When they coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Está hablando de los hombres sabios que vinieron del oriente, que vieron esa estrella que surgió en el cielo. And it's talking about the wise men that came from the east and saw the star in heaven. Y vemos que Jesús era apenas un niño, And we saw that Jesus was just a child, posiblemente de 1 año y medio a 2 años, maybe 1.5 or 2 years old, y adoraron a Jesucristo. and they worshiped Jesus. Ahora, veamos también en el libro de Mateo Let's also see in the book of Matthew que los discípulos, los apóstoles de Jesús, that the disciples, the apostles of Jesus, también le rindieron adoración a Jesucristo. also gave worship to Jesus Christ. Mateo capítulo 14, versículos 32 y 33. Matthew chapter 14, verses 32 and 33. Y cuando ellos subieron en la barca, And when they got into the boat, se calmó el viento. the wind ceased. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. Jesús aparece en la barca. Jesus appears on the boat, Y cuando Jesús entra a la barca que calma la tempestad, and when Jesus enters the boat and calms the storm, la reacción de los discípulos, los apóstoles, the reaction of the disciples and the apostles, dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. it says that those who were in the boat came and worshipped Pero him. no solamente le adoraron, But not only did they worship hicieron him, una declaración they importante. made an important declaration. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Truly, you are the Son of Y God. ya vimos que la frase el Hijo de And Dios we already saw that the phrase, the Son of God, es una alusión a la deidad de Jesucristo. it's an allusion to the deity of Jesus Christ. Así que vemos de manera clara que los sabios adoraron a Jesús cuando era un niño. And so we see in a clear way that the wise men worshiped Jesus when he was a child. Digamos que Jesús no le pudo decir no me adoren. And I can imagine that Jesus wasn't able to say, no, don't worship A lo me. mejor era pequeño. Maybe he was too small. A lo mejor Jesús todavía no hablaba. Maybe Jesus still didn't speak. Pero en este caso ya Jesús era un adulto. But in this case, Jesus Christ was an adult. Y Jesús no se opuso a la adoración de los And apóstoles. Jesus is not opposed to the worship of the apostles. Ellos postrándose le adoraron And they bowed down and worshiped y declararon que era el Hijo de and Dios. declared that he was the Son of God. Y Jesucristo no los contradijo. And Jesus Christ does not contradict them. Eso era una buena oportunidad para que Jesús hiciera lo que hizo Pedro. That is a good opportunity for Jesus to have done what Peter did. ¿Por qué Jesús no le dijo a ellos, levántense que yo soy hombre como ustedes? Why didn't Jesus say to them, get up, for I am a man like you? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo era realmente Dios encarnado, aleluya. Do you know why? Because Jesus Christ was truly God incarnate. De hecho, ya Jesús había resucitado. In fact, Jesus had already resurrected. Cuando Jesús se manifiesta a sus apóstoles antes de ascender al cielo. When Jesus appears to his apostles before going to heaven. En el capítulo 28 de Mateo, And in chapter 28 of Matthew, versículos 17 y 18, verses 17 and 18, vemos otra escena donde los apóstoles y los discípulos volvieron a adorar a we Jesús. see another scene where the apostles and the disciples worship Jesus. Mateo 28, 17 dice, Matthew 28:17 says, y cuando le vieron, le adoraron. when they saw him, they worshiped him. Pero escuche esto, pero algunos dudaban. But listen to this, but some doubted. Hoy en día hay mucha gente que dudan. Today there are many people who doubt. Pero tú y yo que hemos creído, tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor de But Señores. you and I who have believed have to worship the King of Kings and Lord of Lords. No importa las críticas, It doesn't matter if they no criticize. importa la It oposición. doesn't matter what opposition. La Biblia enseña claramente que Jesucristo es el Hijo de The Dios. Bible teaches clearly that Jesus Christ is the Son of God. Y por lo tanto, Él merece nuestra adoración. And therefore he deserves our worship. Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. It says that when they saw him, they worshiped him, but some doubted. Y para aquellos que dudaban, And for those who doubted, Jesús dice estas palabras. Jesus says these words. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, And Jesus came and spoke to them, saying,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All authority has been given to me in heaven and on earth. Por supuesto que eso fue dicho a los Of apóstoles, course, that was said to the apostles. pero también fue dicho ante aquellos que dudaban que Jesucristo merecía adoración. But it was also said before those who doubted that Jesus Christ deserved worship. ¿Quién puede tener toda potestad? Who can have all power? La potestad significa exactamente eso, todo poder. And the all power means exactly that, all authority. Entonces, ¿qué es lo que Dios está tratando de transmitir? And so what is it that God is trying to transmit? Cuando Jesús le dice a ellos que le había sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, When Jesus tells them that all authority had been given to him on earth and in heaven, Jesús estaba reclamando deidad. Jesus was claiming deity. Porque sabemos que solamente hay una persona que puede tener control en el cielo y en la tierra, Because we know that there's only one person who can have control in heaven and on earth, y ese es Dios. and that is God. Entonces vemos de manera clara que los apóstoles, And so we see in a clear way that the los apostles, discípulos del primer siglo, the disciples of the first century, adoraban a Jesucristo. worshiped Jesus. Y en la ocasión en que le adoraron, Jesús no los reprendió, And in the occasions where they worshiped him, Jesus did not stop them, como hizo Pedro. as Peter did. Por el contrario, Jesús recibió la adoración de On ellos. the contrary, Jesus received their worship. Ahora, no fueron solamente ellos los que adoraron a Jesús. Now, it wasn't only them who worshiped Jesus. Una mujer llamada María Magdalena, A woman called Mary que Magdalene, también está registrado en el libro de Mateo capítulo 28, which is also in the book of Matthew chapter 28, en el versículo 9. in verse 9. Dice, mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. It says, and as they went, Jesus met them and greeted them. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. And they ran to him, grasped his feet, and worshiped him. Se dan cuenta cómo no solamente los apóstoles, sino también las mujeres que eran discípulas de Jesús, que le seguían a Jesús, también la adoraron. You see how not only the apostles, but also the women of the disciples and the ones that followed Jesus worshiped him? Esta era otra oportunidad para que Jesús le dijera, deténganse, This was another opportunity for Jesus to tell them, stop, no me adoren, que yo soy hombre como ustedes. don't worship me, I'm a man like you. Sin embargo, Jesús recibe la adoración de ellos. However, Jesus receives their worship. Ahora, quiero llamar su atención a algo importante. I want to draw your attention to something important. El libro de Hebreos, The book of Hebrews, por supuesto, por el nombre que lleva, of course, because of the name it has, iba dirigido a los hebreos. was directed to the Hebrews. Recuerda que los hebreos son monoteístas, Remember that the Hebrews are monotheists, al igual que nosotros. just like us. Creían en el Dios verdadero They believed in the true God que creó los cielos y la tierra who created the heavens and the y earth que tenía el control soberano de toda la tierra. and who had sovereign control over all the earth. Y es a los hebreos que escribe el autor. And this to the Hebrews that the author Y quiero writes. que usted vea cómo Dios mismo, And I want you to see how God himself, inspirando al autor de Hebreos, inspiring the author of Hebrews, habla declarando la deidad de su Hijo Jesucristo. speaks declaring the deity of his son, Jesus Christ. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebrews chapter 1, verse 6. La mayoría de las personas hablan de hebreo y piensan en los hombres famosos o los hombres de la fe. The majority of people, when they speak of Hebrews, they think of the famous men of the men of faith. Y eso es lo que la mayoría sabe del libro de Hebreos. And that is what the majority knows about the book of Pero Hebrews. déjeme decirte que el libro de Hebreos es uno de los libros que más enfatiza la deidad de But Jesucristo. let me tell you that the book of Hebrews is one of those that most emphasizes the divinity of Jesus. Y observa cómo el autor de Hebreos expresa la forma en la cual el Dios Padre habla de su Hijo. And observe how the author of Hebrews expresses how God the Father speaks of his son. Hebreos 1:6. Hebrews 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, But when he again brings the firstborn into the world, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. he says, let all the angels of God worship him. I mean, no puede estar más claro que eso. It cannot be clearer than that. Cuando Jehová Dios el Padre habla de su Hijo, When Jehovah God the Father speaks of his son, Él le da un mandamiento, una orden a los ángeles que Él creó. he gives a commandment and order to the angels that he created. Dice, adórenle todos los ángeles de It Dios. says, worship him, all the angels of God. Por eso que la teoría falsa de los testigos de Jehová cae al suelo. And that's why the false theory of the Jehovah's Witnesses falls to the ground. Porque ellos proclaman que Jesús
Jesús es un ángel because they proclaim that Jesus is an angel al cual se le dio poder. to whom was given power. Pero aquí vemos que el autor de Hebreos separa a los ángeles de Jesucristo Well, here we see that the author of Hebrews separates the angels from y Jesus. le ordena a todos los ángeles que Dios ha creado And he tells all the angels that God has created que le adoren a that Jesús. they must worship Jesus. Entonces la palabra es clara. And so the word is clear. El mismo Dios Padre da testimonio de que su Hijo es Dios. God the Father himself gives testimony that his Son is God. Recuerde que dijimos en el libro de Éxodo, Remember that we said in the book of en los Exodus, 10 mandamientos, que no debíamos adorar a nadie que no fuera Dios. in the Ten Commandments, that we should not worship anyone who is not God. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo Dios diga adoren a Jesús? And so how could it be that God himself is saying to worship Jesus? La razón es porque el Padre y el Hijo son uno. The reason is because the Father and the Son are one. Jesucristo es Dios. Jesus Christ is God. Ahora continuamos ese pasaje bíblico ahí mismo en el libro de Hebreos, el versículo siguiente, el versículo 7 y 8. And now let's continue that biblical passage right there in Hebrews chapter 1 verses 7 and 8. Aquí viene el autor de Hebreos para volver a enfatizar el contraste entre los ángeles y Jesús. Here the author of Hebrews starts to again emphasize the contrast between the angels and Jesus. Y esto es lo que dice. And this is what he says. Ciertamente de los ángeles dice, ¿quién? Jehová Dios. And of the angels he says, El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. who makes his angels spirits and his ministries in flame of fire. Entonces está diciendo que los ángeles son ministros de Dios, And so he's saying that the angels are ministers of God, los que llevan a cabo la voluntad de Dios. the one who carry on the will of God. Ahora escuche el versículo 8. Now listen to verse 8. El versículo 7 habla de los ángeles Verse 7 speaks of the angels, y el versículo 8 habla del Hijo, and verse 8 speaks of the Son de Jesucristo. of Jesus Christ. Dice, más del Hijo dice, But to the Son he says, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. ¿Se da cuenta? You see? La Biblia es muy explícita y clara con respecto a la deidad de Jesús. The Bible is very explicit and clear with regards to the deity of Jesus. Y el autor de Hebreos se escribe específicamente a los judíos. And the author of Hebrews writes specifically to the Jews. Porque esto, hermano, de atacar la deidad de Jesucristo Because this, brothers, of attacking the deity of Jesus Christ no es algo que comenzó en el siglo pasado. is not something that started in the previous century. Esto está desde el primer siglo. This is something from the first century. Y la palabra es clara de que Jesucristo es Dios. And the word is clear that Jesus Christ is God. Por eso cuando Jesús está siendo bautizado en las aguas, And that's why when Jesus is being baptized in the waters, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. you hear a voice from heaven that says, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Y aquí vemos que el autor de Hebreos enfatiza también And here we see that the author of Hebrews emphasizes also la deidad de Jesús. the deity of Jesus. Ahora, si usted mira esto con más detalle, Now, if you look at this with more detail, este pasaje no solamente está diciendo que los ángeles adoran a Jesús, this passage is not only saying that the angels worship Jesus, sino que son sirvientes o ministros de Dios. but they are servants or ministers of God. Los ángeles, contrarios a Jesucristo, no comparten su reinado, sino que le sirven. The angels, in contrast to Jesus Christ, don't share his kingdom, but they serve him. Pero Jesucristo comparte el trono con el Padre. But Jesus Christ shares the throne with the Father. Ahora, ¿sabe lo que el Señor me enseñó esta madrugada? Now, you know what the Lord taught me this morning? Esta mañana, mientras yo reflexionaba en el mensaje, This morning, while I reflected on the message, el Señor me acordó la razón principal por la cual Satanás fue expulsado del cielo. the Lord reminded me of the main reason for which Satan was expelled from heaven. Satanás quiso ser igual a Dios. Satan wanted to be equal to God. Satanás quiso tener su trono al lado de Dios. Satan wanted to have his throne next to God. Quería recibir adoración. He wanted to receive worship. Y quiero que usted vea lo que la Biblia enseña en el libro de Isaías, And I want you to see what the Bible teaches in the book of Isaiah, capítulo 14, versículos 13 y 14. chapter 14, verses 13 and 14. Tú que decías en tu corazón, For you have said in your hearts, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Y sabemos, si usted sigue leyendo los versículos que continúan, And we know if you continue to read the following verses, usted se da cuenta que dice
Sin embargo, tú fuiste expulsado a lo más profundo de la tierra. You will read, however, that it says, however, you were expelled to the deepest parts of the earth. Esto habla de Satanás, This speaks about Satan, de lo que Satanás trató de hacer. of what Satan tried to do. Quiso serse semejante al Altísimo. He tried to become equal to the Most High. Quiso poner su trono y levantarlo más alto que las estrellas de He Dios. tried to establish a throne and lift it higher than the stars of God. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? ¿Usted cree que si Dios no toleró a Lucifer, Do you believe that if God did not tolerate Lucifer, que tratara de hacerse igual a él en el cielo, who tried to be equal to him in heaven, usted cree que ahora va a tolerar que cualquier ser humano do you think that now he will tolerate any human being venga a proclamarse Dios? to come claim to be God? Pero en Jesús no solamente lo permite el Padre, But in Jesus, not only does the Father allow it, sino de manera directa reclama y proclama que Jesús es Dios. but in a direct way claims and proclaims that Jesus Christ is God. Por eso cuando Jesús oró, le dijo: Padre, yo oro para que tú me des esa gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. And that's why when Jesus prayed, he said, Father, I pray that you give me that glory that I had with you before the world existed. Jesús no iba a recibir gloria. Jesus is not going to receive glory. Jesús ya tenía gloria con el Padre antes de la fundación del mundo. Jesus already had glory with the Father before the foundation of the world. Entonces es muy evidente And so it's very evident de que Dios declara la deidad de su Hijo Jesucristo. that God declares the deity of his Son, Jesus Christ. De hecho, ¿cómo sabemos que esto es cierto? In fact, how do we know this is true? Recuerde que dijimos que habían unas características o atributos específicos de la deidad. Remember that we said that there were some characteristics or specific attributes of the deity. Dijimos que Dios es el creador de todas las We cosas said that God is the creator of all things, y que Dios es el soberano o el que tiene el control de todas las cosas. and that God is the sovereign or the one who has control over all things. Y como consecuencia se le da adoración solamente a Dios. And as a consequence, you give worship only to God. Ahora, existen otros nombres que son únicos de Dios. Now, there exist other names that are unique to God. Y la Biblia lo da a Jehová Dios And the Bible gives them to Jehovah God y se lo da también al Hijo Jesucristo, and gives them also to the Son, Jesus Christ. mostrando lo que yo decía al principio, Showing what I said in the beginning. de que tanto el Padre como el Hijo son coiguales y coeternos. That the Father, just like the Son, are co-equal and co-eternal. Veamos algunos nombres. Let's see some names. En el libro de Isaías, capítulo 44 y versículo In 6, the book of Isaiah, chapter 44 and verse 6. dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, It says, thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. The Lord of hosts, I am the first and I am the last. Beside me there is no God. Entonces aquí es evidente que está hablando de Dios el Padre. And so here it's evident that he's speaking of God the Father. ¿Y qué es lo que dice el profeta Isaías del Dios el Padre? And what is it that the prophet Isaiah says of God the Father? Yo soy el primero y yo soy el postrero. I am the first and I am the last. Ahora quiero que usted vea en el libro de Apocalipsis, Now I want you to see in the book of Revelation, capítulo 2, versículo 8, chapter 2, verse 8, donde dice también que Jesús es el primero y Jesús es el postrero. where it says also that Jesus is the first and Jesus is the last. Cuando dice que es el primero, When he says it's the first, es que nadie ha existido antes de it's Dios. that no one existed before God. Y cuando dice que es el And último, when he says he is last, es que no hay otro Dios. he's saying that there is no other Todo God. subsiste porque Dios lo ha creado. Everything subsists because God has created Ahora it. Isaías dice, redactando las palabras de Jehová Dios: yo soy el primero y yo soy el postrero. Now Isaiah says, redacting the words of Jehovah God, I am the first and I am the last. Ahora en Apocalipsis 2:8, Now Revelation 2:8, que sabemos que es una revelación donde Jesús se revela al apóstol Juan. which we know is a revelation where Jesus reveals himself to the apostle John. Cuando Jesús le está hablando con respecto a la iglesia de Esmirna, When Jesus is speaking with regards to the church in Smyrna, en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, in verse 8 of chapter 2 of Revelation, le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, it says, and to the angel of the church in Smyrna write, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: these things says the first and the last,
who was dead and come to life. ¿Se da cuenta que Isaías dice que Jehová Dios es el primero y el postrero? Do you see that Isaiah says that Jehovah God is the first and the last? Pero aquí en Apocalipsis Jesús está diciendo, yo soy el primero y yo soy el postrero. But here in Revelation, Jesus is saying, I am the first and I am the last. Y sabemos que habla de Jesucristo And we know that it speaks about Jesus Christ porque dice, soy el que estuvo muerto y vivo. because it says, I am the one who was dead and I live. El Padre, hermano, nunca descendió a la tierra para morir. The Father, brothers, never descended to earth to die. De hecho, quien tomó una nueva naturaleza fue su Hijo Jesucristo. In fact, the one who took on a new nature was his Son, Jesus Christ. Y aunque no tengo tiempo para explicarlo, que me tomaría demasiado tiempo, And although I don't have time to explain it because it would take too long, Jesús nunca muere. Jesus never dies. Mejor dicho, la deidad de Jesús nunca murió, Better yet, the deity of Jesus never died, pero Jesús, la naturaleza humana de Jesucristo, but Jesus, the human nature of Jesus Christ, murió. died. Porque la parte de deidad de Jesús no podía morir porque Él siempre ha existido. Because the part of the deity of Jesus could not Él die es la because vida. he always existed. He is the life. Pero por eso fue que Jesús tomó una naturaleza humana But that's why Jesus took on a human nature para poder morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de tus pecados y los míos. to be able to die on the cross and pour his blood for the forgiveness of your sins and mine. Pero la Biblia es muy enfática. But the Bible is very emphatic. Jehová Dios es el primero y el postrero, Jehovah God is the first and the last, y Jesús es el primero y el postrero. and Jesus is the first and the last. Está diciendo son coiguales y coeternos. And he is saying that they are co-equal and co-eternal. De hecho, hay otra frase que la Biblia usa también en el libro de In Apocalipsis. fact, there's another phrase that the Bible uses also in the book of Revelation. En el capítulo 21, versículos 5 y In 6. chapter 21, verses 5 and 6. Y con esto ya estoy por terminar. And I'm about to finish with this. Dice Apocalipsis 21, versículo 5. Revelation 25, verse 5 says, Y el que estaba sentado en el trono dijo. Then he who sat on the throne said. Si usted lee el libro de Apocalipsis, If you read the book of Revelation, se da cuenta que el que está sentado en el trono es Jehová Dios el Padre. you will see that the one who is seated in the throne is Jehovah God the Father. Entonces el Apocalipsis dice, And so Revelation says, y el que estaba sentado en el trono dijo, Then he who sat on the throne said, he aquí hago nuevas todas las cosas. Behold, I make all things new. Y el versículo 6 dice, And verse 6 says, y me dijo, hecho está. And he said to me, It is done. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. En otras palabras, sabemos que este es Jehová Dios el Padre, In other words, we know that this is Jehovah God the Father, porque es Él el que está sentado en el trono. because it is he who is seated in the throne. Y luego veremos a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. And then we will see Jesus Christ seated at the right hand of the Pero Father. aquí enfatiza claramente que Jehová Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. But here it emphasizes clearly that Jehovah God is the Alpha, the Omega, the beginning and the end. El alfa y omega son las primeras y últimas letras del alfabeto griego. The Alpha and the Omega, the first and last letters of the Greek alphabet. Eso está en el capítulo 21, versículos 5 al 6. Now that is in chapter 21, verses 5 and 6. Ahora, si usted sigue leyendo el capítulo 22 de ese mismo libro de Apocalipsis, Now if you keep reading chapter 22 of that same book, Revelations, va a ver que dice lo mismo que dice de Jehová Dios el Padre, you will see that it says the same thing that it says about Jehovah God the Father. lo dice de Jesucristo. It says it about Jesus Christ. Apocalipsis 22, versículos 12 y 13. Revelations 22, chapters, verses 12 and 13. Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesus says, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Sabemos que está hablando de Jesucristo, And we know that it's talking about Jesus Christ. porque la Biblia describe que es Jesús el que viene a recompensarnos de acuerdo a nuestras obras. Because the Bible declares that it is Jesus that comes to reward us according El to these apóstol works. Pablo toca esto en el libro de Corintios. And the Apostle Paul deals with this in the book of Corinth. Ahora observa lo que dice Jesucristo de sí mismo. Now look at what Jesus Christ says about himself. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. He says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Las mismas palabras que se dice de Jehová Dios el Padre, The same words that are said about
Jehovah God the Father se dice también de Jesucristo el Hijo. are also said about Jesus Christ the Son. Jehová Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin. Jehovah God is the Alpha, the Omega, the beginning and the end. Y Jesús es el alfa, el omega, el principio y el fin. And Jesus is the Alpha, the Omega, the beginning and the end. Amen. Así que la Biblia no deja duda ninguna con respecto a esto. And so the Bible leaves us no doubt with regards to this. Bueno, ¿quién si Dios, si no es Dios, debe recibir adoración? God, guys, brothers, who, if it's not God, deserves worship? De hecho, si Jesús es simplemente una creación, In fact, if Jesus is simply a creation, no importa cuán grande sea, it doesn't matter how great he is, sería una idolatría adorarle. it would be an idolatry to worship him. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos da ejemplo tras ejemplo However, the New Testament gives us one example after the other de que Jesús recibió adoración. that Jesus Christ received worship. Y no solamente nos da ejemplo, And not only does it give us examples, nos ordena que adoremos a Jesús. it orders us to worship Jesus. Ahora, hermano, ¿por qué esto es importante? Now, brothers, why is this important? Porque en el libro de Isaías, Because in the book of Isaiah, capítulo 42, versículo 8, chapter 42, verse 8, dice: Yo Jehová, este es mi nombre. it says, I am the Lord, that is my name. Y escucha lo que dice Jehová Dios: And listen to what Jehovah God says. y a otro no daré mi gloria ni mis alabanzas a esculturas. And my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. En otras palabras, Jehová Dios está diciendo que Él no va a compartir su gloria con nadie. In other words, Jehovah God is saying that he will not share his glory with anyone. Eso es importante. That is important. Eso es lo que dice Jehová Dios. That is what Jehovah God says. Él no comparte su gloria con nadie, sino solo con Él mismo. He does not share his glory with anyone except for himself. Ahora, teniendo en mente eso que dice el libro de Isaías, Now, having that in mind, which is said in the book of Isaiah, vamos ahora al libro de Apocalipsis. now let's go to the book of Revelation Y vea conmigo el capítulo 4. and go with me to chapter 4. En el capítulo 4, versículo 10 al 11, In chapter 4, verses 10 and 11, dice: y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y le adoran. it says, and the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him. ¿Quién dijimos ahorita que era el que estaba sentado en el trono? Who did we say was seated in the throne? ¿Quién? Who? Jehová Dios, el Padre. Jehovah God, the ¿Ok? Father. Eso es lo que dijimos ahorita, lo vimos más adelante. And that is what we just said. We'll see it a little bit further on. Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y le adoran. It says the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. And cast their crowns before the throne, saying, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Ahora dijimos ahorita Now we just said de que Dios no comparte su gloria con nadie, that God doesn't share his glory with su anyone, honra con nadie. his honor with anyone. Y aquí vimos que está declarando el libro de And Apocalipsis here we see that it's declaring in the book of Revelation que los 24 ancianos y los ángeles en el cielo se postran y adoran al que está sentado en el trono. that the 24 elders and the angel in heaven bow down and worship he who is in the throne. Y hacen una declaración que solo corresponde a la deidad. And they make a declaration that can only belong to the deity. Cuando le adoran, dicen que ellos dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. When they worship him, it says that they're saying, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Ahora, marchemos un poquito hacia adelante. Now let's march a little bit ahead. Ojalá tuviera más tiempo, And I wish I had more time. pero el escenario es este. But the scene is this. Dice que se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra It says that they sought in heaven, on earth, and under the earth alguien que pudiera tomar el rollo que estaba en la mano del Dios Padre. someone who can take the scroll that was in the hand of God the Father, Que eso simbolizaba los juicios que venían sobre la nación sobre el mundo. which symbolized the judgment that was coming over the world. Y dice que había lloro y no se encontraba a nadie digno de tomar el rollo de la mano del Padre. And it says that there was weeping and they couldn't find anyone who was worthy to take the scroll from the hand of the Father. Sin embargo, However, la Biblia nos enseña algo importante: the Bible teaches us something important, que hubo un cordero that there was a lamb que estaba parado en medio del trono. who was standing in the middle of the throne Y él era digno de tomar ese sello y ese rollo en las manos. and who was worthy to take that seal and that scroll in his hands.
Ese era Jesucristo. and that was Jesus Christ. Y quiero que usted vea lo que dice con respecto a Jesús. And I want you to see what it says with regards to Jesus. Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. Revelations 15, verses 11 and 12. Tenga en mente que acabamos de ver que al que estaba sentado en el trono And keep in mind that we just saw that the one who was seated in the throne, le estaban declarando gloria, honor y poder. they were declaring glory and honor and power. Ahora en el capítulo 5, versículo 11 dice, Now in chapter 5, verse 11, it says, con respecto a Jesucristo, with regards to Jesus que es el Christ, cordero que fue inmolado, who was the lamb who was bruised, que él es digno de recibir gloria y honor y poder igualmente como el Padre. that he is he's worthy to receive glory and honor and power just like the Father. Apocalipsis 5:11 dice, Revelations 5:11 says, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne. De hecho, la Biblia dice que eran millones de In ángeles. fact, the Bible says that there were millions of angels. Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders. Los ancianos, la Biblia declara que son 24 ancianos. The Bible declares that there are 24 elders. Son los mismos ancianos que en el capítulo 4 se postraron ante Dios y dijeron: tú eres digno de recibir gloria, honor y poder. These are the same elders who in chapter 4 bowed before God and said, you are worthy to receive glory and honor and power. Pero ahora no es solamente los 24 ancianos, But now it's not only the 24 elders, sino millones y millones de but ángeles millions upon millions of angels. y los 4 seres vivientes And the 4 living y creatures los 24 ancianos and the elders dicen a gran voz: saying in a loud voice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, worthy is the lamb who was slain, dice, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and praise. Entonces el que está sentado en el trono, que es Jehová Dios, So the one who is seated in the throne, which is Jehovah God, en el capítulo 4 dice claramente que él es digno de recibir gloria, honor y poder. in chapter 4 says clear that he is worthy to receive glory and honor and power. En el capítulo 5 también dice de Jesucristo, que es el cordero inmolado, In chapter 5 it also says of Jesus Christ, who is the lamb, que es digno de recibir poder, la honra y la gloria. that he is worthy to receive the power, the glory and honor. Ahora, por si acaso alguien estaba dudándolo, Now in case anyone was doubting it, me encanta lo que hace Juan registrando esto inspirado por el Espíritu Santo. I love what John does, registering this inspired by the Holy Spirit. Porque el versículo inmediatamente que le sigue, el versículo 13, Because in the verse that follows it immediately, in verse 13, Apocalipsis 5:13 dice: Revelations 5:13 says, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. and every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying. Escucha lo que escuchó decir Juan: Listen to what John heard. al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. To him who sits on the throne, and to the Lamb, praise and honor and glory and power forever and ever. El Padre y el Hijo igualmente comparten la gloria, la honra y el poder. The Father and the Son equally share the glory and the honor and the power. Si Isaías dijo que Dios no comparte su honra y su gloria con nadie, If Isaiah says that God doesn't share his glory and honor with anyone, ¿cómo es posible que Juan diga ahora how can it be that now John says de que el Padre recibe gloria, honra y poder y el Hijo recibe gloria, honra y poder? that the Father receives glory and honor and power, and the Son receives glory and honor and power? La única conclusión es que el Dios Padre es Dios The only conclusion is that God the Father is God, y el Hijo Jesucristo es and Dios. the Son, Jesus Christ, is God. Mira, hermano, por eso es que muchos son engañados, Look, brothers, this is why many are deceived, porque no estudian la palabra de Dios. because they don't study the Word of God. Pero hermanos, es imposible estudiar las Escrituras But brothers, it is impossible to study the Scriptures y no concluir que existe
un Dios en tres personas. and not conclude that there exists one God in three persons. Es imposible estudiar las escrituras It is impossible to study the scriptures y no concluir que Jesucristo es Dios. and not conclude that Jesus Christ is God. No hay duda ninguna, There is hermano. no doubt at all, brother. Y yo sé que es un concepto un poquito difícil de entender. And I know that it's a bit of a difficult concept to understand. Es una doctrina que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, It is a doctrine that the word Trinity does not appear in the Bible, pero la Biblia enseña de manera directa que existe un solo Dios en tres but personas. the Bible teaches in a direct way that there exists only one God in three persons. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Y Spirit. como dijo Juan, 1 de Juan 5:7, y estos tres son uno. And as John says in 1 John 5:7, and these three, they are one. Por eso cuando adoramos a Jesucristo en este lugar, And that's why when we worship Jesus Christ in this place, estamos adorando a Dios. we're worshiping God. Por eso es que su alabanza debe salir de aquí del corazón. And that's why your worship should come from No here. estás From the adorando heart. a un hombre, You're not worshiping a man. estás adorando a Emmanuel, Dios con nosotros, You're aleluya. worshiping Emmanuel, God with us. Hallelujah. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesus Christ, the Son of God. Ponte de pie conmigo en esta tarde. Stand up with me this afternoon. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Te doy gracias por tu verdad. I give you thanks for your truth. Padre, tu Biblia nos enseña de que es cierto, Father, your Bible teaches us that it is true. de que en los últimos días se levantarán hombres, falsos maestros y falsos That in the profetas. last days, false prophets and false teachers will arise. Y tratarán de